Hola, ¿qué tal amigos de Rema TV? Bienvenidos una vez más a otro programa en Salud y Vida. Hoy me siento privilegiado de tener una especialista con nosotros, quien es experta en comportamiento, pensamiento del ser humano, la psicóloga Elizabeth Caravante. ¿Cómo estás? Bienvenida, Elizabeth. Hola, mucho gusto. Gracias, Joy, por la presentación. Aquí estoy contenta de poder acompañarte hoy y pues estar al pendiente de la invitación que me habías dado. Claro que sí. Antes de entrar ya de lleno con el tema, queremos invitarlos a que puedan seguirnos a través de las redes sociales como Rema TV, en todas las plataformas digitales y por supuesto Salud y Vida. Elizabeth, cuéntanos un poco del tema que vas a tocar el día de hoy con nosotros. Sí, mira, hoy vamos a platicar acerca de gestión de tiempo, que muchas veces es algo que utilizamos todos los días. Todo el tiempo estamos pendientes del teléfono, de qué hora es, o cuánto falta para llegar a casa, o cuánto falta para ver a nuestros hijos, o incluso, ¿verdad?, compartir con amigos y con la familia, o en el caso pues de tenga una relación de un noviazgo, poder compartir esto. ¿Qué pasa? Muchas veces malinterpretamos y tenemos este pensamiento de que no existe o de que no hay tiempo suficiente. Y justamente yo dije, bueno, ok, ¿cómo podemos gestionar? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Y a mí me encanta porque nuestra mente es sumamente inteligente y parte de cómo nosotros gestionamos el tiempo tiene mucho que ver en cómo nuestras funciones ejecutivas que están aquí, y pues ahorita te voy a ir contando, tienen mucho que ver en esto, ¿sí? Y también el valor, básicamente la valorización del tiempo y espacio que le vamos a dedicar a cada una de las áreas. Muy bien, para todas las personas que nos están observando en este momento, ¿cuál sería el primer paso para llevar realmente un orden para aprender a gestionar nuestro tiempo? Mira, hay técnicas y un paso muy puntual sería hacer propiamente un checklist, ¿verdad? Y aquí sin filtro decir, ay, no, solo voy a hacer 10, solo voy a hacer 20, no. Tenemos que empezar a escribir qué hacemos desde el momento que nos levantamos. ¿Cómo llevar una agenda? Cómo llevar una agenda, pero más allá de una agenda, sí, la vamos como a estirar en cuanto a hábitos. Es decir, bueno, ¿qué es lo primero que yo hago cuando me levanto? Abro los ojos, tomo agua, me lavo los dientes y ser así lo más minucioso. ¿Por qué? Porque esto, al nosotros tomar una conciencia, nos va a ayudar a hacer el paso siguiente, que es rubricar o asignarle una puntuación de positivo, de negativo o de un estado neutral en este hábito que propiamente nos permite hacer el conteo y luego ir descartando o extinguiendo hábitos o áreas de la vida que no son tan funcionales y que nos hacen no ser tan productivos como pues tal vez lo quisiéramos ser. Claro, y es que antes de la tecnología realmente nosotros nos distraíamos de una manera completamente diferente, pero ahora la tecnología nos ha sumergido de manera tal que hemos olvidado muchísimas cosas de responsabilidades, nos olvidamos a nosotros mismos y simplemente nos compenetramos dentro de ella. ¿Cuál es el consejo que tú le das a toda la gente para que comience realmente paso a paso y pueda llevar una agenda o este schedule que tú recomiendas para que podamos prosperar en esto? Mira, es muy interesante propiamente la parte de las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias, porque a ver, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? En ocasiones, ver el teléfono. Correcto. ¿Por qué? O porque suena la alarma, o porque, bueno, estamos esperando un mensajito de una persona que nos quiere o que queremos, y justamente empezamos el día con notificaciones y con todos estos estímulos visuales a nivel tecnológico, pero nos eliminamos la oportunidad, básicamente, de fijarnos en cómo están cantando los pajaritos, o si alguien nos tocó la puerta, o de percibir cómo está el ambiente, en este caso dentro de un cuarto, dentro de casa. Entonces uno dice, bueno, parar y hacer la reflexión, ¿cómo me estoy sintiendo? Y dar este respiro, porque a mí me encanta hacer esta diferencia de respiraciones, que las respiraciones tienen mucho que ver en sumergirnos en un tiempo presente. Eso entra como dentro de la intención que nosotros debemos tener. Totalmente. Y es que suponete aquí las respiraciones, si tú, ¿verdad? Nos vamos al ejemplo aquí propiamente del teléfono. Vengo yo y tengo que responder WhatsApp, tengo que responder correos, ¿verdad? Meterme a redes sociales, cuál será la prioridad que nosotros pues estemos buscando al obtener este estímulo. Pero ¿y qué pasa? A diferencia si vamos a la playa o estamos en contacto con el bosque, decimos, nuestra primera reacción es propiamente una respiración profunda y eso nos hace aterrizar. Aquí nos abrumamos. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿con qué justamente lo que tú decías, intencionalidad, estamos nosotros sumergiéndonos en nuestro día a día y a qué actividades y con qué actitud lo estamos haciendo? Y hay que ser muy observativos, sobre todo cuando tenemos hijos en la familia, ¿verdad? En la casa, cómo poder observar esos detalles, cómo podemos trabajar nosotros como padre a los hijos que están entretenidos en el teléfono y que muchas veces dejan sus obligaciones. Mira, el trabajar con niños es muy complicado porque hay ciertas edades, voy a poner de ejemplo, de los 0 a los 5 años, donde necesitan, y esto sí es una necesidad, al padre o a la madre, en este caso tal vez a las figuras que cumplen con la funcionalidad de dar esta protección, este cuidado y esta cercanía. ¿Por qué? Porque si no está este periodo de tiempo, claro, tenemos segundas ventanas de oportunidad, pero necesitan mucha atención, validación, respeto, cariño, la parte del contacto, de abrazarlos, del estar en piel a piel.
¿Por qué? Porque esto hace que los chicos puedan desempeñarse en un futuro mejor, porque sabían, ¿verdad? E incluso hicieron un experimento donde estaban 3 bebés en distintos cuartos cada uno y habían diferente estilo de padres. Los padres que todo el tiempo, si el bebé lloraba, ahí estaban pendientes, ¿verdad? Y le estaban cambiando el pañal, le estaban dando pacha, lo que necesitara. El ejemplo número 1. Luego iban con el bebé 2 y que era a veces sí, a veces no. Respondían, no respondían, si el bebé llora, ay no, que llore, que aprenda, ¿verdad? Y todo este tipo de comentarios que, ¿qué pasa? No es que frustren al chico, pero lo hacen percibir una recompensa que no es constante. Entonces, a veces sí, a veces no. Y genera muchas veces este tipo de conducta ansiosa en los chicos de querer esta atención que abruptamente se les estaba quitando, ya sea de una manera consciente o inconsciente. Y el último grupo, una atención negligente, ¿verdad? No les daban atención. ¿Y qué pasó? El resultado en un mediano y largo plazo fue el apego y cómo se relacionaban con las demás personas. Y eso ya es un problema, ya entramos a la parte del problema, porque realmente es algo que la gente lo necesita para poder seguir adelante en el día, si no se frustra. Totalmente. Y deja por hacer todas las responsabilidades que tenemos. Hemos hablado de la intención, también tomamos un poco del tema de la observación, ahora estamos entrando al tema del problema. En tu caso, ya como experiencia en la parte de psicología, me imagino que tienes muchísimos pacientes. Sí, ¿Verdad que sí? Y te quiero preguntar, porque yo privada. también, mira, yo te tengo que ser sincero, yo nunca he ido a un psicólogo. Ay, ¿cómo no? Entonces es mi primera sesión que tengo contigo y tengo muchísimas preguntas y una de ellas las vamos a dejar al aire. ¿Cuál sería el consejo general? Cuando regresemos, nuestra especialista nos va a ayudar con esta pregunta. ¿Cuál sería el consejo general que le das a todas las personas que en algún momento no visitamos un psicólogo porque nos sentimos que somos capaces realmente de poder solucionar o resolver todos los problemas que podamos tener en la vida? Y muchas veces no lo es. Nos automedicamos nosotros mismos. Y es siempre lo que le digo a toda la gente en casa. Así que usted no se mueva, no se retire. Que cuando regresemos, nuestra querida psicóloga Elizabeth Caravante nos estará ayudando con esta respuesta. Así que no se vaya. Gracias por permanecer con nosotros. A continuación, tu cemento TICS de salud. Que practicar ejercicio físico ayuda a perder peso es un hecho, pero ya sabéis que lo que nos importa es la pérdida de grasa, por lo que la Universidad Estatal de Campinas y la Universidad de Sao Paulo confirmaron que la proteína llamada interleucina 6, IL6, accionaba en el cerebro llevándole a oxidar grasa muscular. Además, el experimento demostró que la grasa muscular se metaboliza solo gracias a la conexión nerviosa entre el hipotálamo y el músculo, pues al bloquear los receptores, la oxidación de la grasa se detuvo. De modo que el ejercicio físico no solo produce IL6 en el músculo esquelético, sino que aumenta la cantidad de IL6 en el hipotálamo. Así, este circuito neuromuscular deriva en que se siga quemando grasa incluso tras el cese del ejercicio, lo cual nos indica que al activar los músculos con ejercicio de fuerza, seguimos quemando grasa después del entrenamiento. Haz ejercicio, no solo para estar mejor estéticamente, sino porque todo tu organismo lo demanda. Un dolor tanto físico, porque en ocasiones, ¿verdad? Pueden haber golpes, porque hubo un accidente, nos caímos, nos tocamos, algo que eso nos puede detonar a no saber cómo ejecutar propiamente una acción, pero también pueden haber factores que no están en nuestro control, como lo es el tráfico, las demandas o las exigencias de un jefe. Estamos de regreso en Salud y Vida, aquí en Rema TV, con nuestra especialista, la psicóloga Elizabeth Caravante. Si usted apenas acaba de conectarse, estamos hablando de la gestión del tiempo y es importante, un tema que usted tiene que tomar en cuenta en casa para que pueda ayudarse a usted misma, a su familia, sobre todo a los adolescentes y niños, que muchas veces son los que más nos cuesta. Se lo digo porque tengo una hija adolescente. Ay. Quedó una pregunta al aire, Sí, mi querida psicóloga, y es la siguiente. Yo nunca he visitado un psicólogo y me Ok. imagino que en tu experiencia has tenido muchísimos pacientes que te visitan con muchísimos tipos de problemas, Tal cual. ¿verdad? En este caso me quiero enfatizar en algo. ¿Qué recomendación o consejo me das tú a mí? Porque yo procrastino bastante. Cuando yo sé que tengo que hacer algo, trato de hacerlo, pero lo voy dejando para después y al final lo termino haciendo corriendo. ¿Cuál es el consejo que tú como especialista me das? Mira, uniendo un poquito de las primeras veces que vamos a sesiones o por qué tendríamos que recurrir al psicólogo si al final es, sigo siendo productivo, tal vez es cierto, lo dejo a última hora. A ver, no tiene nada de malo, pero muchas veces el asistir a un psicólogo no es propiamente por un problema, sí, o por una enfermedad mental. Claro, depende también si hay casos psiquiátricos que uno dice, bueno, ok, aquí sí hay algo a nivel mental.
pero si hay propiamente factores que tal vez son de riesgo, que generan ciertas distracciones o, por así decirlo, ciertos elementos que no nos hacen tan funcionales en cada una de las áreas, es ahí donde uno dice, voy al psicólogo propiamente para aprender cómo funciona el ser humano y qué hacks o qué secretitos o tips puedo yo aprender acerca de mi propio comportamiento relacionado con esta tarea. ¿Qué sucede? Y esto claramente, ¿verdad?, llega a ser muy general. La procrastinación tiene una función. Aquí no te voy a mentir, para quienes procrastinan en ocasiones, uno dice, pero es que a ver, lo dejo a última hora, pero siempre lo paro entregando. Aquí no vamos a meternos al tema de la calidad del trabajo porque puede existir una muy buena calidad de eso. ¿Por qué? Porque es guiada por el estrés. ¿Qué sucede? Lo dejamos a última hora o ponemos de prioridad otras cosas, pero ¿qué sucede? Nuestro cuerpo entiende esa entrega de la tarea, del pendiente o de la actividad como algo amenazante en su momento. ¿Qué sucede, verdad? Como lo percibo amenazante, a ver, no necesariamente físicamente, sino a nivel emocional, nos impulsa y libera, ¿qué pasa? El cortisol. El cortisol es la hormona encargada de generar esta aceleración o decirle a nuestro sistema nervioso que estamos en una amenaza. Y con esto tenemos 3 salidas, ¿verdad? El freeze, fight o flight. Y claramente, si lo entregamos y nos vamos a sumergir en esto, nos impulsa. El estrés es sano siempre y cuando no lo confundamos con la ansiedad o con la sensación de estar estresados. Muy bien, y retomándolo, asociándolo a gestión de tiempo, que es el tema que estamos tocando, es como una trampa, nos autosaboteamos nosotros Tal prácticamente. cual. Y en ese caso, ¿qué recurre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros seguir avanzando? Mira, parte de los elementos importantes de las trampas del tiempo es pensar que no tenemos, ¿sí? O no tenemos nada de tiempo y todo el tiempo estamos, ¿verdad?, haciendo de que tengo que hacer esto, tengo que ir a casa, tengo que trabajar, tengo que entregar el proyecto o tengo que entregar las tareas y siempre hay pendientes. Y aquí me voy a extremizar de decir siempre. ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso existe la teoría de Newton y la teoría de Einstein. Newton proponía que nos vamos a estos polos y creo que aquí tal vez está en una de las imágenes que vamos a estar compartiendo, que nos vamos a o hay mucho tiempo o hay poco tiempo. Cuando hay poco tiempo me siento abrumado y cuando hay mucho tiempo me siento aburrido. Entonces caemos en este dualismo de decir, bueno, a ver qué pasa. Y es que sucede también, yo, y no sé si tú te has dado cuenta, que en la sociedad nos impulsan a ser productivos. Si dejamos de hacer algo, algo está pasando. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O por qué no estoy haciendo absolutamente nada? Que los descansos se han invalidado y se han descartado, donde parte del nivel de la productividad debe ser el resultado. Y claro, yo te digo, si tú procrastinas, no tiene algo malo, siempre y cuando a ti te sea funcional, correcto, te empuje y tú tengas esta toma de conciencia sobre cómo funciona sobre ti. Licenciada, hablando de la dualidad, esto es como un botón detonador. O detonas o te vitalizas. Tal cual. ¿Qué quiere decir esto en la psicología? Digamos, cuando nos detonamos, lo podemos ver como en esta imagen, ¿sí? Que hay alfileres o hay elementos que nos pueden llegar a lastimar, que pueden ser dolorosos. ¿Y qué pasa, verdad? No nos vamos a ir a un dolor tanto físico, porque en ocasiones, ¿verdad?, pueden haber golpes, porque hubo un accidente, nos caímos, nos chocamos, algo que eso nos puede detonar a no saber cómo ejecutar propiamente una acción, pero también pueden haber factores que no están en nuestro control, como lo es el tráfico, las demandas o las exigencias de un jefe, de un colaborador, o incluso, ¿verdad?, ciertas requisiciones o ciertas exigencias a través de un miembro familiar, que es aquello que nos lastima y que nos hiere y que no nos permite continuar y crea, pues, estas barreras. Hablando de barreras, ¿hay cierto límite? ¿Llegamos a un punto en donde ya no hay límite dentro de esto? Sí, digamos, si hacemos un mal uso de la productividad, llegamos a un límite que hoy en día, pues, los profesionales, científicos y demás conocen como el burnout. El burnout es la sensación de sentirnos quemados, fatigados y que es ahí lo que preocupa justamente de decir esta apatía, el desgano, la falta de motivación, la falta de pasión e incluso la falta del reconocimiento sobre nuestros propios valores. Correcto. Entonces uno dice, wow, sí lastima y fuerte. Por supuesto, y esa es la parte en la que tenemos que tener cuidado con nuestras limitaciones dentro de este aspecto. Muy Tal importante. cual. Ahora, tengo una pregunta. A ver. ¿Somos de dónde viene el tiempo? Porque aquí dice, Sí, somos de donde viene el tiempo, me encanta. Explícanos un poquito referente a esto. A ver, yo les proponía la teoría de Newton, que era de duales, ¿sí? Que decía, o tenemos mucho tiempo o tenemos poco tiempo. Vino Albert Einstein y le dijo, no, Newton, esto no funciona así. Lo que pasa es que el tiempo llega a ser relativo. Mientras más espacio, más tiempo requieres. ¿Por qué? Porque aquí se empiezan a involucrar elementos como lo es el estado del flow.
de sumergirnos en una actividad que nosotros empezamos a disfrutar y somos capaces de experimentar emociones positivas, alegría, nostalgia, ilusión. Generamos este sentido de esperanza que tiene una función súper importante en nuestra continuación diaria. ¿Y qué sucede? ¿Verdad? Donde mayor espacio, mayor tiempo. Y uno dice, bueno, a ver, pero si yo soy el proveedor o yo soy la persona que maneja el tiempo, me abunda. Simplemente es importante reconocer que tenemos que asignar el valor al área a la que le vamos a estar dando ese tiempo. Interesante. Miren lo que se puede aprender de una psicóloga. En este aspecto nos estamos relacionando a la gestión de tiempo y ustedes en casa probablemente nos están siguiendo y tienen muchísimas preguntas para que puedan comunicarse con nosotros y también podamos hacérselas a nuestra queridísima licenciada. Muchísimas gracias. Y por supuesto, no se separen, no se muevan, porque estamos aprendiendo un poco más de cómo manejar nuestro tiempo, cómo ser un poco más eficaces con nuestro estilo de vida, cómo poder ayudar no solamente a nosotros mismos, sino a las personas que están a nuestro alrededor, que son nuestros seres queridos y amigos. No se retire, no se mueva, que enseguida regresamos con más de Salud y Vida y nuestra especialista Elizabeth Caravante. Ya regresamos. Familia, nuestros padres se encargan de señalarnos y que esas palabras negativas salgan, esas palabras que nos bloquean, que nos dicen es que eres tonto, es que no puedes. ¿Y qué pasa? Porque cómo nos afecta a nosotros como jóvenes y luego nos repercuta ya cuando somos mayores. Sí, digamos, con esto hay que tener mucho cuidado porque también dependen las edades de los chicos. Estamos de regreso en Salud y Vida. Realmente estoy aprendiendo muchísimo, aprovechando que tengo la psicóloga. Es la primera vez que tengo una sesión y la estoy aprovechando al máximo para poder sacar toda esa experiencia que ella tiene y conocimiento que en algún momento me va a servir a mí en mi estilo de vida. Buenísimo. Gracias, Elizabeth. Habíamos quedado en que estábamos hablando del tiempo. Hay una paradoja del tiempo. Resumidamente, explícanos un poco sobre esto. Sí, la paradoja del tiempo justamente proviene de esto que te comentaba hace un ratito, ¿verdad? De mientras más espacio dediquemos a algo, más tiempo tenemos. ¿Qué pensamos? Y esto justamente tiene que ver con lo de la parte de la productividad. Pensamos que no tenemos tiempo y viene de una mentalidad de escasez, de un temor. Y muchas veces, y aquí por favor no me vayan a malinterpretar, vemos el tiempo como este gran monstruo, por así decirlo, al que le tememos. Entonces, ¿qué sucede? Nos volvemos víctimas y no, es que no tengo tiempo. Y encima de todo, cuando uno lo escucha, es parte de quitarnos la responsabilidad y justamente nos victimiza. Y cuando una persona, digamos, se hace víctima, por así decirlo, del tiempo, nunca va a tener la responsabilidad. Entonces, la paradoja es justamente decir, bueno, ok, si yo tengo el tiempo, yo administro este tiempo, yo tengo la capacidad de hacer esta fuente del tiempo, claro, ¿verdad? O sea, tenemos 24 horas, 1440 minutos, uno dice, es bastante, ¿qué hago con esto? Uno, tomar conciencia. Entonces, sí, cuando vemos que nosotros somos estos generadores del tiempo, partiendo pues del periodo que se vive en el día, también lo podemos administrar, nos hace responsables y no tanto víctimas. Entonces uno dice, wow, ¿qué puedo hacer yo con mi tiempo y qué valor le estoy asignando a cada una de las áreas? Y conocer también el por qué y a través de los propósitos que son tan importantes. Es que como seres humanos nos enfocamos tanto en los quehaceres que tenemos que hacer todos los días, en el trabajo, en las responsabilidades, y muchas veces no valoramos el tiempo que tenemos, no sabemos cómo aprovecharlo, mejor dicho, y es por eso que especialistas como tú nos ayudan a nosotros a poder orientarnos. Así que usted en casita ahora ya sabe. Más adelante te vamos a preguntar cómo poder contactarte y dónde vas a estar para que la gente pueda saber un poco más de ti y tu persona. Ahora, hablamos de victimización. ¿Esto ya pudiera ser un problema? ¿Entramos en la parte de un problema moderno dentro de la gestión de tiempo? Sí, es moderno y les diría que es relativo. ¿Por qué? Porque en la filosofía tal vez ubicamos a Sócrates, Platón, Aristóteles, que digamos que fueran algunos propulsores del pensamiento, pero también han recurrido pues otros autores, otro estilo de pensamiento que se basa en el estoicismo, que es la búsqueda del balance, donde hay tiempo para todo. ¿Qué son los nuevos autores? Sí, y los nuevos autores, si dejamos atrás, ¿verdad?, la parte de la filosofía, está este chico que se llama, bueno, no es chico, ya es un adulto mayor, ¿verdad? David Allen y Franklin Covey, que ellos lo que proponen son herramientas de gestión, organización, pero ¿qué pasa? No es que sean malas, sino que llevan y requieren de un tiempo consciente y que en cierto momento, voy a dar un ejemplo de 30 días, esto sea muy mecánico, pero tiene tanto pros como contras. Y lo que sucede es que se tiene una agenda, se tienen instrucciones. Por ejemplo, yo te digo, bueno, Joy, numérame del 1 al 5 o del 1 al 10, ¿verdad? Todas las tareas que tú tienes que hacer hoy. Esa es una instrucción.
Luego, la segunda instrucción es que me lo categorices en ABC de importante, urgente y vital, ¿verdad? Que lo tengo que hacer, pero no urge tanto. Y además de este ABC, tenemos que enumerar del 1 al 3 cada una de estas tareas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, se basa en las personalidades y en el estilo de organización que cada uno posee, pero muchas veces pasa que genera frustración, genera culpa, porque decir a la madre, ni estas herramientas me están funcionando, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, cuando nosotros entendemos el tiempo a través de un recurso que nosotros vamos administrando, y claro, aquí tal vez voy a tratar de ser un poquito más personal, de decir, bueno, ¿cómo tú te gustaría organizar tu tiempo? Y no hacer una fórmula mala y negativa, y si recurrís a la procrastinación en este caso, pero ha sido un recurso funcional que, al contrario de alejarte, aislarte y de generarte un problema en las áreas, te impulsa a ser mejor. Entonces también la propia persona es la que decide cómo utilizarlo y cómo visualizarlo. Y es que llega un momento en que tenemos que encender ese motor y decir, ya es tiempo, vamos a emprender vuelo. Cuando emprendemos el vuelo, en ese punto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Mira, cuando nosotros justamente queremos emprender el vuelo y queremos establecer el cambio, se basa de ciertos elementos, ¿sí? De la precontemplación, que podríamos decir es un pensamiento que vamos a tener, que va a presentarse en ocasiones, puede desaparecer. Luego tenemos la etapa de la contemplación, que es cuando este pensamiento de cuando ya queremos hacer un cambio empieza a ser constante y frecuente y decimos, bueno, no, esto ya lo estoy pensando muchísimo. ¿Y qué sucede? Se genera un plan de acción, es decir, a nivel mental, y se dice, bueno, ok, tal vez no voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Quiero dejar de procrastinar y tal vez en vez de dejar mis tareas, yo no sé, voy a dar un ejemplo, a las 10 de la noche las voy a establecer a las 9:40. Ir por cambios muy cortos, pero que este plan se pueda llevar a cabo. Y un tip de esto es que los pequeños cambios se desea que sean a partir de 2 minutos. Y ese va a ser tu gran cambio porque va a ser sostenible. Decime qué puedes hacer en 2 minutos. Licenciada, le quiero comentar algo, es que muchas veces cuando yo procrastino, ya no lo voy a hacer nunca más, luego después del día de hoy, llega un momento en que tengo que escoger de las responsabilidades que tengo cuál es más importante, entonces viene un descontrol, se viene la sensación de descontrol que en ese momento no sé qué hacer. ¿Qué aconsejas tú como especialista? La sensación de reconocer que sí, van a haber momentos donde no tengamos el control de todas las situaciones, el tráfico, un accidente o algún familiar que fallece, que muere o alguna tragedia que decimos, bueno, eso no lo estoy controlando yo. ¿Qué sí puedo controlar? La manera en la que voy a reaccionar, tomando en cuenta que nuestras emociones siempre las vamos a sentir, pero responsabilizándonos de nuestras emociones y elementos de los cuales no nos podemos hacer responsables, el canal o el puente de comunicación va a ser el gestionar con actitud la situación que nos está abrumando y reconocer que atrás de esto que nos ofusca o esto que nos abruma hay temores y temores internos. ¿Correcto? Que todas las personas tenemos. ¿Cuál sería la solución en este caso, mi querida licenciada? ¿Cuál sería la solución para poder llegar a decir, bueno, ahora sí vamos a hacer las cosas bien? Ok, justamente, ¿verdad? Sentirlo como amenazante y tener la capacidad mental de reconocer que sí se es lo suficiente, que sí se puede, que sí se es capaz, que sí se es autónomo. Incluso muchas veces, claro, ¿verdad? El diálogo interno se empieza a crear en la primera y en la segunda infancia, de los 0 a los 5 años y de los 6 a los 12, porque pues ya después son adolescentes. Pero ¿y qué sucede? Lo que en algún momento nos dijeron de niños, a pesar tal vez de que los papás estaban abrumados, estaban en su día a día, esto se va codificando y se va quedando. Como cuando teníamos un CD y grabábamos toda nuestra playlist. Algo así pasaba. ¿Qué pasa? En la adultez es como que si ese playlist lo pusiéramos en la radio, lo pusiéramos en la grabadora y el volumen aumentara. Pero ojalá yo te dijera, mira, guardó comentarios positivos. No, se encargó de grabar los negativos. Entonces, justamente esto es lo que empezamos a escuchar cuando estamos en esta sensación de descontrol y de amenaza. Entonces, el tip número 1 es hacerle disminución de volumen y decir qué sí he logrado en estos momentos y hacer un ejercicio tal vez de lo que se logró una semana anterior. Y si esto abruma, un día antes, de cosas cercanas que nos evidencien de lo que sí se es capaz y que anteriormente sí se ha logrado. ¿Cómo se puede mantener, o mejor dicho, cómo podemos obtener una disciplina para manejar un tiempo correcto y adecuado que nos ayude a ser responsables en todo lo que tenemos que hacer en nuestra agenda diaria? Digamos, un hábito que se puede implementar es justamente, y pues hay un libro en caso pues igual quieran la sugerencia, que propone que nosotros tenemos que tener un chequeo de hábitos. ¿A qué me refiero con esto? Sacar un calendario visual, ya sea que también lo tengamos en el teléfono. Yo sí les aconsejo lo escrito y lo que ustedes pueden ir tachando.
¿Qué pasa? Ustedes van poniendo por cada día que sí ejecutaron una pequeña acción y esa pequeña acción de 2 minutos, como te compartía, se tiene que sostener por un periodo mínimo de 90 días. Ya si pasa eso, pues ya se va automatizando y justamente es esto, porque se requiere que las acciones sean tan chiquitas que uno no las perciba como amenazantes. Al contrario, que esté esta mentalidad de decir, ay, eso lo puedo hacer, ¿verdad? Como la disposición. Correcto. Y automáticamente, pues, uno se premia al hacer esa pequeña acción de 2 minutos. Por supuesto, mayor espacio, mayor tiempo tenemos entonces. También. Ahora, quiero entrar en esto. Parte de la disciplina que tenemos nosotros, lo que nos permite a nosotros avanzar en nuestras vidas. Cuando nosotros nos descontrolamos, que ya lo hablamos anteriormente, porque no manejamos, mejor dicho, una gestión de tiempo correcto, eficaz y adecuado, tienen muchísimas consecuencias. En tu caso, en la experiencia que tienes manejando ya algunos pacientes, ¿cuál es el problema más grande o mayor cuando un paciente llega a hablar contigo? Ala, es muy triste y sinceramente a veces me abrumo porque lo más recurrente son los pensamientos negativos y esto ya lo vemos como algo negativo cuando son frecuentes y son muy insistentes. Y no son pensamientos negativos, y aquí tal vez va a sonar fuerte, ¿verdad? De me quiero matar. Claro, se puede llegar a tener ese tipo de pensamientos y a los pacientes hay que creerles, pero es soy tonto, no soy capaz, es que no puedo, siempre me regañan, siempre me llaman la atención y está este diálogo negativo que digo, no, a ver, sí, o sea, es válido que los tengas dependiendo la historia y pues el tipo de experiencias que se hayan vivido, pero también les enseño mucho a mis pacientes a normalizar y a reconocer que nuestro cerebro, y a mí me encanta este fact, tenemos 60,000 pensamientos al día. De estos 60,000, a veces me abrumo un poquito de pensarlo, el 80% son negativos. Entonces uno dice, bueno, no solo hay pensamientos negativos, el diálogo interno de esta persona está de la catástrofe, está muy orientado a lo malo y a los pesares y a lo negativo. Enseñémosle a pensar a tu cerebro de forma positiva. Correcto. Y no es forma positiva fantasiosa, sino es realista. ¿Y qué pasa cuando en la misma familia nuestros padres se encargan de señalarnos y que esas palabras negativas salgan? Esas palabras que nos bloquean, que nos dicen, no, es que eres tonto, es que no puedes. ¿Y qué pasa? Porque ¿cómo nos afecta a nosotros como jóvenes y luego nos repercuta ya cuando somos mayores? Sí, digamos, con esto hay que tener mucho cuidado porque también dependen las edades de los chicos. Y para que ellos puedan tomar la conciencia de, ok, voy a hacer caso, me enciendo, me apago, escucho y luego me sale, ¿verdad? Como para no engancharse en la dinámica y en la relación, porque cuando las relaciones se toman personales, ese tipo de comentarios, uno, recordemos que no es mucho de nosotros, es la proyección de la otra persona, de cómo nos está viendo o que tal vez los deseos y los anhelos de cómo quieren que seamos Correcto. no están haciendo clic con los deseos de esta persona. Entonces, claro, si se es adolescente, tal vez hay mayor capacidad de decir, bueno, ok, aquí está, o simplemente abandonar ese tipo de interacción, no desde la malcriadez, ¿verdad? Y los berrinches, sino simplemente decir, ok, mira, te lo agradezco y, ¿verdad? Lavarse un poquito las manos y decir, hasta aquí. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esa conclusión realmente. Ahora, rápidamente, ¿cómo podemos ubicarte? ¿Dónde está tu clínica? Ay. ¿Tu número telefónico para que la gente pueda saberlo? Súper, mil gracias. Y bueno, actualmente estoy ubicada en Espacio, en el nivel número 3. Ahí pues pueden contactarme en mi número es 4002-8162. Y bueno, pueden agregarme a redes sociales como becoming.gt. Muchísimas gracias, licenciada Elizabeth, Gracias. quien es especialista en este tema y que el día de hoy realmente abrió un mundo nuevo en mi manera de pensar para organizarnos. Esperemos que ustedes en casa también lo hayan recibido de la manera en la que yo lo he hecho, Elizabeth, porque realmente me ha servido muchísimo platicar contigo y con cada especialista que Salud y Vida le lleva a ustedes para que podamos aprender, para que podamos ser una familia en esto y que podamos ir creciendo poco a poco. Así que no se puede perder nuestro próximo programa y la invitación es para que continúen en sintonía siempre todos los lunes en Salud y Vida y no dejen de sintonizarnos. Así que recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales. Y bueno, muchísimas gracias, licenciada. Gracias Gracias a por ti. venir con nosotros y será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.